Hola a todos, hoy voy a hablar de los bodoques. No de los bodoques normales que vemos por ahí en todos los jerseys y que son un clásico de toda la vida, sino voy a hablar de bodoques en colores. Hay muchísimos tutoriales que explican cómo hacer los bodoques. Yo voy a explicar cómo los hago yo y que yo creo que es la forma más básica de hacerlos. Hay muchas variedades para hacerlos, desde con ganchillo, la distinta manera de coger las hebras y otras muchas cosas. Yo voy a explicar lo más básico porque, lo dicho, hay muchos tutoriales ya sobre bodoques, pero lo que voy a explicar, que yo no he encontrado por ahí, son los bodoques de colores. Es decir, tejer los bodoques en color distinto al tejido base. Voy a explicar lo dicho, cómo se hacen los bodoques de la forma más sencilla, y luego voy a explicar cómo se hace para que queden, para meter bodoques de otro color en el tejido. Estos son los bodoques típicos, que como veis pues son unas bolitas que se tejen sobre un punto. Se hacen sacando puntos de un solo punto, sacas unos cuantos puntos, les das las vueltas que tú quieras y luego cierras y consigues hacer una especie de saquitos, que son los bodoques, y que pueden ser desde enormes, pues como este de aquí, aunque puede ser todavía más grande, que es sacar, este tiene, me parece que son, no sé si son 9, 11 puntos, 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Estos son 9 puntos sobre un solo punto, al que luego le das pues 9 vueltas o 8 vueltas o 10 vueltas, dependiendo si quieres que te quede chatito o te quede más redondo o te quede alargado, y lo cierras y entonces te quedan los bodoques así de grandes. Pero yo voy a explicar el básico. Sabiendo el básico sabes hacer este también, porque yo voy a explicar hacerlo de 3 o de 5 puntos y se hace igual que este, solamente que este tiene pues más puntos y más vueltas. Estos, por ejemplo, son de ganchillo, también quedan bien, pero ya os digo, yo voy a explicar el básico porque me consta que hay muchos tutoriales sobre bodoques y tampoco quiero repetirme. Entonces, cogemos para hacer un bodoque, vamos al punto que queramos, se suelen alternar. Se suele dejar entre 3 y 5 puntos entre bodoque y bodoque, para luego en la fila superior, si vas a hacerlos, los alternes y lo metas. Este tiene 5 puntos entre uno y otro. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues entonces, si quisiera hacer otra tanda de bodoques, lo haría en el punto central, unas cuantas vueltas más arriba, y haría así otra fila. O incluso puedes hacer racimos juntándolos mucho, que se hacen como grupitos de bodoques. Bueno, hay muchas posibilidades. ¿Cómo se hace un bodoque? Pues sobre un punto vamos a sacar, voy a hacer un bodoque de 3, un bodoque de 5 con 5 vueltas y un bodoque de 5 con 3 vueltas. A mí el de 3 no me gusta mucho porque estos son de 3, queda como desordenado, no queda igual de ordenadito que los de 5. Estos son de 5 y ahora lo vais a ver. Sobre un punto saco 3. ¿Cómo lo hago? Pues tejo 1, subo la hebra, tejo del revés, bajo la hebra y tejo del derecho. Sobre el mismo punto saco 3. Y ahora doy la vuelta al tejido, tejo los 3. Es tejer cada bodoque, se tejen individualmente. 2 y 3. Y doy otra vuelta y vuelvo a tejer. 1, 2 y 3. Luego hay diversidad de maneras también de cerrarlos. Yo los cierro así, sobre vuelta pasada, o sea, hago ya la vuelta del derecho y paso el segundo punto sobre el primero y el tercero sobre el primero, y lo cierro así. Y ya tengo hecho un bodoque, que ahora sigo tejiendo. 1, 2, voy a hacerlo aquí después de 4, voy a hacer uno de 5. Luego así veis la diferencia. Cuando hago de 5, yo los puntos los saco de otra manera, porque creo que abuso menos, digamos. O sea, la forma habitual es: hago un punto del derecho, levanto la hebra, hago un punto del revés, bajo la hebra, hago un punto del derecho, levanto la hebra, hago un punto del revés, bajo la hebra y hago un punto del derecho. Y así he hecho 5. Ya veis, 1, 2, 3, 4 y 5.
pero mirad cómo se estira el punto de debajo. Me parece que es un poco abusar demasiado cuando hay una manera de abusar un poco menos muy sencilla. Es como lo hago yo. Si resulta más sencilla la otra manera, se puede perfectamente hacer. Yo lo hago así. Hago un punto del derecho, paso la hebra por encima de la aguja, otro punto del derecho, paso otra vez la hebra por encima de la aguja y otro punto del derecho. Y así he hecho 5 puntos y un punto, pero no abuso tanto, no lo estiro tanto, digamos. ¿Veis? Queda igual. También os quiero decir que se puede hacer que este tejido, que aquí veis que es jersey derecho, sea al revés y es tejiéndolos en revés. Es decir, la primera vuelta la hago al revés, al darle la vuelta tejo el derecho y así se ve de revés, revés, derecho y aquí quedarían, pues el bodoque quedaría así con este aspecto. ¿Veis? Simplemente le doy la vuelta al saquito porque al final es un saquito y quedaría así, del revés. Bueno, yo los voy a explicar del derecho, pero ya os digo que se puede hacer como queráis. Vale, he sacado 5 puntos y ahora voy a hacer 5 puntos, 5 vueltas para que veáis. 1, 2, 3, 4 y 5. Tercera vuelta. 1. Ajustad el primer punto para que quede luego el saquito bien cerrado y bien formado. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la tercera vuelta. Se cuenta también la vuelta en la que sacas los puntos, ¿eh? O sea, voy 3. Esta es la cuarta. Acordaos de ajustar el primer punto. Eso hace que luego el bodoque quede mejor, más cerradito. 3, 4 y 5. Y última. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, y ahora cierro, igual que he hecho con el de 3. Paso el segundo sobre el primero, el siguiente sobre el primero. Ya os digo que hay más formas de cerrar los bodoques, como coger todos los puntos juntos y cerrar, o cerrar sobre el punto central. Pero bueno, eso son complicaciones para mí necesarias porque así queda perfectamente bien. Vale, ya he hecho el bodoque de 5 puntos y 5 vueltas. Y ahora voy a hacer un bodoque de 5 puntos con 3 vueltas. Ahora os explico por qué. Ya veis que queda una bolita perfecta. Queda muy bien. Y ahora voy a hacer uno de 5 puntos con 3 vueltas. ¿Por qué? Pues porque yo prefiero hacer un bodoque de 5 puntos con 3 vueltas que uno de 3 puntos con 3 vueltas. Porque me queda más ordenado, me da esa sensación. Paso la hebra y 5. Ya tengo los 5. Y esta es la primera vuelta. Me da la sensación de que queda más ordenado un bodoque de 5 puntos y 3 vueltas que un bodoque de 3 puntos y 3 vueltas. Y el tamaño es más o menos el mismo, pero me queda más limpio el de 5 puntos. Yo os digo cómo lo suelo hacer yo. Luego cada una que pruebe a ver y cuál le gusta más. Vale, y tercera vuelta. Bodoque de 5 puntos y 3 vueltas. Como alternativa al de 3 puntos. Queda la bolita un poco más chatita, pero queda mejor formada que si la hago de 3 puntos, en mi opinión. Entonces yo lo prefiero, pero ya os digo que cada uno, yo os diría que hagáis la prueba y veáis cuál os parece que os queda mejor. 3 puntos y 3 vueltas. Voy a hacer la vuelta del revés para que lo veamos mejor. Luego los podemos acomodar podemos meter el dedo en el saquito y acomodar los puntos para que quede bien redondito y bien formado. Vale, voy a hacer la vuelta al revés, como os decía. Y bueno, luego voy a explicar también estas bolitas de aquí, que no son bodoques propiamente dichos,
son como, digamos que es como abultar un punto. También se hace sacando varios puntos de un mismo punto, pero no se hace igual que los bodoques, son como más pequeños. Queda más incrustado porque el bodoque ya veis que se separa muy bien del tejido, es una bolita que queda como separada del tejido. En cambio, esto queda incrustado, no se separa. Digamos que es como rodear un punto con hebra. Y entonces coge un poco de volumen, sin ser una bolita tan separada como el bodoque. Pero bueno, es otra cosa. Se hace de otra manera. Ahora os lo voy a explicar. Después de los bodoques os lo voy a explicar. En este caso yo lo he hecho enmarcado en punto bobo, en punto con unas vueltas del revés. Y entonces las bolitas empujan hacia abajo el punto revés y hacen como una ondita. A mí me gusta mucho, queda como muy gracioso. Vale, ya hemos hecho las 3 bolitas, mirad. A ver si así me explico mejor lo que digo. ¿Veis? Este es un bodoque de 3 vueltas y 3 puntos, que queda una bolita muy bien, pero no es tan ordenadita como, ¿veis este de 5 cómo se ven perfectamente los puntos? Que queda como mucho más perfecta. Y este es el de 5 puntos y 3 vueltas. Hombre, es más grande que el de 3 puntos, lógicamente. Pero siendo un tamaño parecido, queda como más ordenado. Bueno, es que soy un poco maniática, pero la verdad es que también quedan muy bien los de 3 puntos. Vale, y ahora voy a explicaros cómo se hacen los de colores, que no tiene ninguna dificultad y que seguro que no soy la primera a la que se le ha ocurrido, pero vamos, como yo no he visto por ahí tutoriales, pues mira, si os enseño explico algo diferente. Y bueno, es una opción para mis jerseys de colorines que a mí me gustan mucho. Ya sabéis que los colorines son lo mío. Pues meter unas filas de bodoques de colores pues me parece gran idea. Porque queda muy decorativo. Haces contrastes con colores bonitos y bueno, a mí me gusta mucho. Luego además podemos hacer solo de un color o de muchos colores, como veis aquí. Aquí lo veis, aquí tengo de colores mezclados. Sí que es verdad que como se hace igual que el Jacquard, pasando la hebra por detrás, entre bodoque y bodoque pasa una hebra. Mirad, ¿veis? Entre bodoque y bodoque queda una hebra. Y eso por un lado te obliga a que no puedas separarlos demasiado, porque si no, luego al meter la mano te vas a enganchar el dedo. Es como el Jacquard que os decía, que entre punto y punto de color no puedes hacer unos saltos muy grandes. Lo que pasa es que el Jacquard puedes hacer salto grande y enganchar la hebra por detrás en lo que vas tejiendo, con los otros colores que vas tejiendo. Aquí, como los puntos, como se hace es pasando sin tejer los puntos del color base, yendo directamente al punto en el que quieres hacer el bodoque, lo haces y luego tiras la hebra, pasas los puntos sin tejer y vas al siguiente bodoque. Entonces te queda por detrás la hebra. Al no tejer el punto base, no tienes manera de enganchar la hebra por detrás. Entonces eso te obliga a no separar mucho un bodoque de otro. La opción sería rematar cada bodoque por su cuenta. Es decir, hacer el bodoque y luego pues das un nudo a las 2 hebras, la del principio y la del final, y escondes la hebra dentro del bodoque. Como el bodoque es como una bolsita, así te evitas pasar una hebra de otro color por detrás del tejido de base para que no se vea. Entonces sería hacer un bodoque, cortas la hebra, le haces un nudito y lo metes dentro de la bolsita. La hebra que te sobra la metes dentro de la bolsita. Y así podrías hacer los bodoques separados todo lo que quisieras. Bueno, voy a explicar cómo se hace. Y como mejor se explica es viéndolo. Al final, por mucho que lo diga, si no se ve, pues no se entiende. Así que vale, cojo una lana de otro color y lo que hago es pasar los puntos sin tejer hasta llegar al punto en el que quiero aplicar el bodoque. Los puntos sin tejer ya sabéis que siempre se cogen como si fuera al revés.
Más que nada es para que luego cuando dé la vuelta me queden ordenados y los coja en su orden correcto. ¿Veis? Voy pasando los puntos hasta que llego al punto en el que quiero hacer el bodoque y simplemente hago el bodoque. Igual que lo había hecho de la otra manera o con la misma lana, igual. 1, no tiene ninguna diferencia. 2 y 3. Y así tengo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacerlos de 3 vueltas nada más para que no se haga largo el vídeo. Que siempre meto unos rollos terribles. Ajusto el punto. 2, 3, 4 y 5. Lógicamente esta hebra de aquí te queda suelta y eso hace que el primer punto tenga holgura. Así que ajustad bien la hebra para que el punto quede ajustadito. Luego esa hebra habrá que rematarla y al rematarla pues ya queda sujeto. Voy a hacerlos de 3 vueltas nada más para que no se alargue mucho el vídeo. 2, 3, 4 y 5. Pero vamos, que pueden hacerse de 5 vueltas, pueden hacerse gigantes, pueden hacerse pequeños, pueden hacerse como se quiera, ¿veis? Estos son de 5 vueltas y quedan perfectamente. Y ahora lo cierro. 1, pero para enseñarlo cómo se hace, pues lo hago de 3 vueltas para que no se alargue. Ya os he explicado cómo se hace y se hace exactamente igual que si fueran de un solo color. Vale. ¿Y ahora qué hago? Pues sigo pasando sin tejer los puntos de base. 1, 2, 3. Pues lo normal en una bola de este color es dejar 3, 5. Voy a dejar 3. Para que la hebra no sea muy larga. Ya os digo que si dejo 5, pues fijaros, la hebra que larga. Entonces, 5 sería, digamos, un máximo. Yo ya más de 5 no podría, no aconsejo dejar porque te enganchas de todas. 3 es una buena cantidad y si quieres hacerlos más lejos porque quieres hacer un dibujo que necesitas un bodoque, pues lo haces, lo rematas y de uno en uno los rematas y así no tienes ningún problema. Pasas la hebra, dejas la suficiente para que esto no encoja el tejido y haces el siguiente bodoque. 2, 3, 4 y 5. Y haces el siguiente bodoque. Ya veis que es súper fácil, por eso digo que seguro que no soy la primera a la que se le ha ocurrido, pero bueno, como yo no he visto ningún tutorial de esto, pues ya digo, os lo cuento, por si alguna vez lo ha pensado, pues aquí explico cómo hacerlo. Más fácil no puede ser. Estirad bien la hebra y cierro, hago la tercera vuelta. Ajustando siempre el primer punto porque es el que, digamos, que cierra el saquito. Al final cada bodoque es como si fuera un saquito. El punto de soporte hace de extremo del saquito y luego al cerrar ahora sobre un punto pues hacemos el otro extremo y eso es lo que frunce, digamos, el saquito y lo cierra. Y ya está. Y ahora seguiría pasando los puntos sin tejer hasta el final, hasta hacer todos los bodoques que quiera. Y a la vuelta pues hago lo mismo. He hecho ya la fila, recupero los puntos, los pasos sin tejer. El del bodoque también lo paso sin tejer. Paso, paso, paso hasta llegar al principio. Lo paso sin tejer. Hasta el principio. Y ahora sigo tejiendo. Primera vuelta del revés. Primer punto, perdón, del revés. Y sigo tejiendo normal. Y cuando llego al bodoque tejo el punto normal. Y ya está. Y me ha quedado un bodoque de otro color en medio de mi tejido con un color base. Hay que tener en cuenta que en punto al final está todo pensado. Porque es que todos los países del mundo tejen, yo creo. Hay países en los que muchísimas mujeres tejen, pues las mujeres árabes yo creo que tejen muchísimas. Las griegas, por ejemplo, también tejen muchísimo. Las rusas también y hacen además maravillas. Ya veis cómo queda perfectamente el bodoque en otro color. Y ahora os voy a explicar este punto que tengo aquí, el del jersey.
que no son bodoques, pero bueno, son como si fueran bodoques pequeñitos, son el mismo efecto. Son bolitas pequeñitas con un poco de relieve que incrustas en el tejido. Voy a volver la vuelta, tengo que tejer la vuelta al revés, me perdonáis, tarda un poquito. Y ahora también os quiero comentar lo de los bodoques de distintos colores. Porque si quiero hacer sobre un tejido base bodoques de un color, pues no hay ningún problema. Es esto de aquí que os he enseñado. Esto de aquí, por detrás queda la hebra que los une y ya está. No tiene más dificultad que lo que acabamos de hacer. ¿Que quiero hacerlos más separados? Pues lo dicho, hago el bodoque, corto la hebra después del bodoque, le doy un nudo para que quede bien ajustadito y la hebra la puedo esconder dentro del mismo bodoque. Tampoco tengo que dejar una hebra de medio metro, un par de centímetros. La meto dentro del bodoque, que es sencillo de hacer porque el bodoque, ya os digo que es como un saquito, la meto ahí y que me queda mi bodoque perfectamente rematado y aislado si quiero hacer un bodoque suelto. O quiero hacerlos muy separados. Si quiero hacerlos de distintos colores, puedo hacerlo, pero tengo que tener, digamos que una línea que una uno con otro que no sea muy lejana. O sea, puedo hacerlos en diagonal, por ejemplo, así, 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 o en fila, o en fila, o en zigzag. Pero tener en cuenta que por detrás van unidos, entonces tienes que tener un orden y no mucha distancia. Porque esta hebra de aquí atrás, si es muy grande, cada vez que meta la mano me voy a enganchar. Así que lo dicho, también se pueden hacer en colores mezclados. Y ahora os voy a explicar este punto de aquí. Este punto de aquí, que aquí está enmarcado, se puede hacer suelto, aislado, sobre punto derecho, como aquí. Este es este punto. Pero me parece que queda muy bien enmarcado en punto bobo. Tiene un poco de relieve y empuja hacia abajo el punto al revés y hace como ondita. Y queda muy bonito. Me parece, sin colores de contraste bonitos, queda muy bonito. Os voy a explicar cómo hacerlo, es fácil. Perdón, pero es diferente que con el bodoque suelto, porque se hacen dos vueltas. Para empezar, yo lo he enmarcado en punto bobo. ¿Qué quiere decir? Voy a explicaros cómo está hecho este de aquí, para que os quede una raya así. Tengo que hacer una vuelta al cambiar de color. Como lo hago al cambiar de color, si estoy en todo en marrón, no hay ningún problema. Puedo hacer la vuelta al revés cuando quiera, luego hacer las dos vueltas de las bolitas y seguir. Como al hacer las bolitas no tejo, pues puedo hacerlo como quiera. Como aquí cambio de color, tengo que hacer una vuelta del derecho y una del revés, porque si tejo de revés directamente sobre otro color, me quedan las hebritas del punto metidas mezcladas y yo eso no lo quiero. Quiero que no se vean estas rayitas, ¿lo veis? Si tejo del revés al cambiar de color, me quedan estos puntos incrustados y yo quiero que eso no se vea. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues tejo primero una vuelta al derecho con el color que cambio, en este caso amarillo. Voy a hacer las 6 vueltas que consiste esto. 6 vueltas de las cuales en realidad solo se avanzan 4. Porque ya os digo que las bolitas se hacen igual que los bodoques. Pasando los puntos sin tejer, hago la bolita, paso los puntos sin tejer, hago la bolita y a la vuelta cierro la bolita, paso los puntos sin tejer, cierro la bolita. Ahora os lo explico. Bueno, primera vuelta, todo del derecho. Si cambio de color, si no, puedo pasar directamente al punto revés. No hay ningún problema. Lo que hago es sigo tejiendo y hago una vuelta de las que me toca al revés, la tejo del derecho. Y así digamos que es más ordenado. Como voy a cambiar de color y no quiero que me queden las rayitas, pues hago una vuelta del derecho en el color cambiado. Con lo cual las hebritas quedan por el revés, ¿veis? Siempre se cambia, siempre queda eso así. Pero lo hago por el revés. Lo dicho, por el revés, ahora tejo del derecho para que se vea
por delante de la labor se vea el punto revés, que es el que me va a enmarcar mis bolitas. A ver, el primero y último punto siempre revés, en todas las vueltas. ¿Veis? Y ahora hago las bolitas. ¿Cómo las hago? A ver, voy a cortar esta hebra. ¿Cómo las hago? Vale, pues igual que aquí, lo que hago es pasar los puntos sin tejer. Paso sin tejer los puntos. 1, 2, 3. Voy a empezar aquí. Entonces cojo la hebra del otro color. Y se hace de la siguiente manera. Meto la aguja entre punto y punto. Así. O sea, no cojo el punto, sino que entre un punto y otro, en el hueco, paso la aguja. Y saco la hebra. Así con esta hebra, que al final es doble, ya enrosco el punto. Y tejo por la parte de atrás un punto del derecho. En la patita trasera del punto, un punto del derecho. Paso la hebra por encima de la aguja y tejo otro punto del derecho. Así de este punto he sacado 4. ¿Veis? 1, 2, 3 y 4. Esta hebra queda suelta, luego al rematarla quedará bien sujeta. ¿Veis? He sacado 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a pasar sin tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y voy a repetir. Dejo hebra suficiente por aquí para que no me ajuste el punto. Y otra vez meto la aguja entre los dos puntos. ¿Lo veis? Aquí, entre los dos puntos. No cojo el punto, sino entre los dos puntos. Paso la hebra, dejando margen para que no me apriete el tejido. Saco la hebra y tejo un punto del derecho con la patita trasera del punto. Un punto del derecho. Paso la hebra por encima y otro punto del derecho. También os digo, no apretéis, porque luego hay que coger estos 4 puntos que formo, hay que cogerlos juntos a la vez, tejerlos a la vez, en la vuelta al volver. Así que no apretéis, dejar holgura, porque si esto está muy prieto, luego no hay quien lo teja. Dejo hebra y cuento otra vez. 1, 2 y 3, paso sin tejer. Y lo mismo, meto la aguja entre los dos puntos. Saco la hebra. Paso hacia atrás y tejo un punto del derecho. Paso la hebra por encima y otro punto del derecho. ¿Veis? Quedan 4. El punto de base lo he quitado. Quedan 4. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez paso 1, 2 y 3. Y vuelvo a repetir. Paso la hebra entre los dos puntos. La saco. Tejo un punto del derecho con la parte de atrás, con la patita de atrás. Paso la hebra por encima de la aguja y otro punto del derecho. Vale, y ya está. Y ahora seguiría sin tejer, sin tejer, sin tejer. Me tocaría otra vez. Y a la vuelta hago exactamente igual. Paso sin tejer los puntos del color base, el amarillo, los paso sin tejer, hasta que llego al bodoquito que estoy haciendo, que no es realmente un bodoquito, pero como si lo fuera. Y voy a tejer los 4 puntos juntos cogiéndolos por detrás. Del derecho, pero cogiéndolos por detrás. O sea, si los cogiera normal, un punto del derecho se coge así. No, los voy a coger por detrás, así. Y los tejo juntos. Por eso os digo que no lo dejéis demasiado prieto para que sea fácil coger los 4 juntos. Subo la hebra y paso 1, 2 y 3. Bajo la hebra y tejo los 4 puntos juntos por detrás. ¿Veis? Esto se hace más fácil cuando las agujas están bien afiladas. ¿Veis? Estas tienen buena punta. Y para coger muchos puntos juntos es más fácil. Dejar lo mismo os digo. Dejar hebra suficiente aquí para que no me apriete el tejido. Aquí atrás me quedan 2, la de la ida y la de la vuelta. Estas 2 hebras, ¿las veis? Esta y esta.
Vale, vuelvo a subir la hebra y tejo. Paso sin tejer. 1, 2 y 3. Vuelvo a bajar la hebra. Y tejo los 4 puntos juntos por detrás del derecho. Cogiéndolos por detrás del derecho. Y os voy a enseñar otra variedad que se usa para chaquetitas de bebé. Es un adorno que se usa para chaquetitas de bebé, dejando esta hebra, la segunda, la de volver, por delante. Entonces ya dejaría la hebra ahí y haría 1, 2 y 3 y tejería los 4 puntos otra vez juntos. Es que en el punto de bebé, en lugar de hacerse 4 puntos, se hace solo con 3, para que no abulte tanto, porque son cosas más delicadas. Y queda mejor. Vale, ¿veis? He dejado la hebra por delante para que veáis cómo es esa opción. Vale, y llego hasta el final. Y ya está. Ya está. Esto es toda la complicación. Hombre, digamos que no es fácil, pero que no se te ocurre, no es algo que se te ocurre, es un punto un poco lioso, pero bueno, ahí está en la lista de puntos de mi canal, lo tenéis cada vez que os apetezca verlo, bolitas de colores mezcladas. Entonces, ahora haría otra vez una vuelta del derecho. Ya os he dicho que se hace sobre 4 vueltas a punto bobo. Como las vueltas amarillas se tejen por separado de las malvas, esta sería la tercera. Aunque hayamos hecho una ida y vuelta para poner los bodoques, en realidad el amarillo no le ha afectado porque los he pasado sin tejer. Con lo cual ahora me toca otra vuelta del derecho. Tejo el punto con normalidad. Se queda totalmente integrado en el tejido. Hace el bultito ese. A mí me gusta mucho este punto. Porque sin ser un bodoque, en realidad no es que cueste menos de hacer que un bodoque. Cuesta parecido. Se hace en ida y vuelta, con lo cual, aunque un bodoque es verdad que cada bodoque le das 2 o 3 o 5 vueltas, y a este solo le das 2, pero bueno, tampoco es más... yo creo que no es ni más fácil ni más difícil que los bodoques. Simplemente, pues es otra cosa. Y voy a hacer la vuelta esta también del derecho, porque ya os digo que es en punto bobo para que a la bolita la enmarquen las vueltas del revés. Hace que queden como enmarcadas y como tienen volumen, empujan el punto revés hacia arriba y hacia abajo y te hacen como unas onditas. Queda muy peculiar. Y es un punto, digamos que poco conocido. Ahora lo vemos. Y primero y último punto, revés siempre. Vale. Y ya lo veis cómo queda. Hay que tirar de las hebras para ajustar ese punto. ¿Veis cómo queda? Queda la bolita, empuja hacia abajo el punto revés y te hace esa ondita. Entonces queda muy peculiar, queda muy especial. Es este puntito de aquí. Esto está en algodón, la verdad es que el algodón y la lana se comportan diferente. Pero bueno, lo dicho, queda muy especial. A mí es un punto que me ha gustado mucho. Es como el descubrimiento del mes. Bueno, si os ha gustado, darme un like y si no os habéis suscrito, suscribiros, por favor. Muchas gracias. Adiós.